Hola, soy Alberto Ruiz Cantero, médico especialista en medicina interna y pertenezco al grupo de trabajo de cronicidad y pluripatología de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y también pertenezco al Foro Internacional de Medicina Interna y mentor de la Sociedad Argentina de Medicina. Les voy a hablar sobre los determinantes sociales de salud. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación y voy a hacer un pequeño índice sobre lo que vamos a tratar. Un breve recuerdo histórico de la salud y los determinantes sociales de la salud. ¿Qué son los determinantes sociales? ¿Cuáles son los determinantes sociales? ¿Cómo se generan las enfermedades? Algunos ejemplos. También hablaré sobre las pobrezas, la desigualdad, el impacto de los determinantes sociales de la salud y los 10 principios de la salud. La salud se mantiene hoy en día la definición de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó el 22 de julio de 1946, y se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Como ven, esta definición es muy difícil de poder cumplir cualquier persona. De ahí que haya habido muchos movimientos para cambiar esta definición, ¿no? Yo expongo aquí otra definición hecha por Haber en el año 2011, donde define la salud como la habilidad de las personas y las comunidades para adaptarse y automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales que se presenten en la vida. Esto es más concreto y es más asumible que la propia definición de la OMS. Empezaré por un principio básico, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se realizó en París el 10 de diciembre de 1948. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Está muy bonito lo que se lee, pero realmente esto llevado a la práctica realmente no se ha hecho a nivel mundial. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? La Organización Mundial de la Salud en el año 2008 y también en el 2011 define a los determinantes sociales de la salud como las condiciones en que la gente nace, vive, trabaja y envejece, incluido el sistema de salud. Fíjense en la fecha, año 2008. En el año 2011 habla sobre los determinantes sociales de la salud como determinantes sociales en sí mismos, lógicamente, los determinantes económicos, políticos, culturales y medioambientales de la salud. ¿En qué repercuten los determinantes sociales de la salud? Repercuten directamente en la propia salud, como es evidente, permiten predecir la variabilidad del estado de salud y la inequidad sanitaria, o sea, la desigualdad sanitaria, estructuran los comportamientos relacionados con la salud e interactúan mutuamente en la generación de salud. ¿Cuáles son los determinantes sociales? En el año 1974 se hizo la primera publicación sobre los determinantes sociales de salud, que la hizo Marc Lalonde, el honorable Marc Lalonde, que en aquel tiempo era ministro de Salud del gobierno canadiense. Y entonces habla de 4 tipos de determinantes sociales de salud que aún perviven en nuestros días y son en los que todos nos basamos para hablar sobre los determinantes sociales de salud, que son
la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención de la salud. Como ven, en el año 1974 fue Marc Lalonde el primero que escribió sobre determinantes sociales de salud, y las definiciones previas que yo le había dicho anteriormente de la Organización Mundial de la Salud corresponden a los años 2008 y 2011, mucho tiempo después. Pero también la OMS, en la Declaración de Alma Ata en el año 78 o en la Carta de Ottawa del año 1986, habla sobre que las condiciones sociales influyen de forma decisiva en la salud, pero no hablaba directamente de los propios determinantes sociales. Así, los determinantes sociales, como decía anteriormente, son la biología humana, como es la edad, la raza, el género, la herencia, la genética, etcétera, ¿no? El entorno de vida, que se conforma en el medio ambiente, son los recursos naturales donde viven las personas, suelo, aire, agua, y recursos artificiales como la construcción, la cultura, las tradiciones. Los estilos de vida, bien sea de forma individual, como los comportamientos que podemos tener las personas, o a nivel colectivo o social. Y la organización sanitaria, que serían los sistemas de salud, ¿no? Aquí pongo un apéndice de la cobertura sanitaria, porque la OMS lo que propone y propugna desde hace mucho tiempo es que haya una cobertura sanitaria universal. ¿Cómo se generan las enfermedades? Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de una enfermedad a través de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son los comportamientos, las adicciones de las personas, la alimentación, el ejercicio, etcétera, o de tipo metabólico como hipertensión arterial, obesidad, hiperglucemia, dislipemia, etcétera, ¿no? Estos factores de riesgo generan enfermedades, las enfermedades a su vez generan carga de enfermedad, y esa carga de enfermedad finalmente termina en discapacidad o en mortalidad. Pero ¿cómo se generan esos factores de riesgo? A través de los determinantes sociales, como son la biología humana, el entorno de vida y los estilos de vida, como comentaba anteriormente. Esta es la pirámide de Kaiser permanente, definida en el King Fund en el Reino Unido, y destaca, como ven, la visión social y la visión sanitaria. O sea, a una persona, cuando la atendemos, hay que ver las dos vertientes, la social y la sanitaria. Los clínicos en general nos inclinamos solo a ver la visión sanitaria y obviamos la visión social. Les voy a dar algunos ejemplos muy simples sobre lo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia del COVID-19 que acabamos de pasar, aunque todavía persistan infecciones por el SARS-CoV-2, la OMS en aquel tiempo, en el año 2020, propugnaba que hubiese un aislamiento social, ¿no? Las compras de comestibles, bueno, en fin, como se ve aquí en la diapositiva, precauciones para no poder infectarse por el SARS-CoV-2 y desarrollar la enfermedad, ¿no? Pero hay personas, como por ejemplo pongo aquí en esta diapositiva, de que viven en unas situaciones tan absolutamente deterioradas que no tienen más remedio que salir a la calle diariamente para conseguir dinero para alimentar a su familia, ¿no? Que como ven, quédate en tu casa, y los niños diciendo que tengo hambre, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues tener que salir a la calle y, por tanto, no, no aceptar por condiciones involuntaria el aislamiento social. No tienen más remedio que salir a la calle por la pobreza en la que viven. En este otro caso, cuando se habla del aislamiento domiciliario, si te infectas, aíslate en tu domicilio, en una habitación, para no contagiar al resto de la familia. Pero ¿qué ocurre si yo vivo en esta situación? ¿Dónde me aíslo?
No canceles citas médicas necesarias, decía la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora les voy a dar unos datos. En el año 2017, el 50% de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos. 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. El 12% de la población mundial gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud, ya sea la atención sanitaria como el pago de medicamentos. Hay un desajuste de 18 millones de profesionales entre el personal sanitario en activo en todo el mundo actualmente y en el que se necesitaría en ese tiempo, 2017, muchísima cobertura a nivel de profesionales de medicina para poder garantizar una cobertura sanitaria universal. Respecto a la organización sanitaria, los sistemas de salud, como antes comentaba, de los 195 países del mundo, 72 no tienen cobertura sanitaria universal, lo que corresponde al 31% de la población mundial. Aquí marco porque el único país que tenga altos ingresos, el único que no tiene cobertura sanitaria universal es Estados Unidos de América. La cobertura sanitaria universal consiste en que todas las personas tengan acceso al conjunto de servicios de salud de calidad que necesiten en el momento y en el lugar adecuado y sin sufrir dificultades económicas por ello. Es un concepto que abarca toda la gama de servicios de salud esenciales, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos a lo largo del curso de la vida. En 2021, unos 4.500 millones de personas, más del 50% de la población mundial, estaban plenamente cubiertas por los servicios de salud esenciales. Casi 200 millones de personas sufren dificultades económicas debido al gasto que hacen en la atención de salud, como comentaba anteriormente. De los 1.000 millones que afrontan niveles catastróficos de gastos directos por este motivo, y de ellos 344 millones se ven abocados a la pobreza extrema. Como ven, la cobertura sanitaria universal no se da en todos los países, como comentaba anteriormente. Ahora les voy a hablar muy brevemente de algunas situaciones específicas, como el cambio climático. El cambio climático, además de las enfermedades que está produciendo, ya sean de tipo infeccioso o catástrofes naturales como inundaciones, etcétera, además, el cambio climático está provocando que muchas personas que viven en países que están sufriendo directamente el cambio climático, de forma muy directa por temperaturas elevadas o por inundaciones, hace que emigren a otros países. La diferencia de género en la atención sanitaria, ¿no? Sabemos, por notificaciones hechas en multitud de ocasiones, de que no se trata por igual tanto a mujeres como a hombres. Nosotros hicimos un trabajo en el servicio mío en el cual vimos de que, por ejemplo, personas que ingresaban por insuficiencia cardíaca, se le hacía más ecocardiografía a hombres que a mujeres. Pero también cambiaba respecto al profesional que atendía a la persona. Si el profesional era una mujer, le hacía más ecocardiografía a mujeres que si el profesional era un varón, ¿no? Esto por un ejemplo simple. También puedo poner otros más ejemplos. Por ejemplo, también en el caso de la cardiopatía isquémica, se le hace más angiografías coronarias a hombres que a mujeres. Y así podría seguir con más explicaciones al respecto. Por otro lado, la soledad no deseada, ¿no? Hay muchísimas personas que viven en soledad no deseada. Siempre hacemos la equiparación de la soledad no deseada con las personas mayores. Pero es que los emigrantes también viven esa situación.
ya sea dentro del propio país como en otro país distinto. Hay personas que viven en el medio rural, van a una ciudad, a un casco urbano, y tienen que vivir en la periferia porque no tienen capacidad económica como para alquilar una vivienda o tener una vivienda, etcétera, ¿no? O sea, no solo corresponde a personas mayores, sino a cualquier otro tipo de personas, ¿no? Este es un artículo que publiqué en la revista Máscara, haciendo un comparativo de La Soledad y Eleanor Rigby, la canción de los Beatles, ¿no? Donde una señora mayor iba a la iglesia y recogía el arroz cuando se casaba alguien, ¿no? Y ese arroz se lo llevaba a su domicilio para poder comer, ¿no? La pobreza y el ADN, ¿no? Hay un estudio publicado por un centro antropológico en el cual se hace un estudio en Filipinas en niñas recogidas desde la infancia, se hacen mediciones en infancia, adolescencia y ya en el inicio de la edad adulta. Y se comprueba de que si tienen un estatus socioeconómico bajo, tienen mm, trastornos epigenéticos debido a la metilización del ADN. O sea, hay cambios en más de 1753 genes, ¿no? Respecto a otro mismo grupo de niñas o ya en edad adulta, como comentaba antes, que tienen menos cambios epigenéticos que en el caso de las niñas con estatus socioeconómico bajo. Y por último, el tema de vivir en alquiler. Vivir en alquiler también supone cambios epigenéticos en las personas, promueve el envejecimiento, aunque luego esa situación es reversible. Por tanto, con lo que acabo de comentar así de forma muy breve, ¿para qué tratar a la población y devolver luego a las condiciones de vida que la enferman, ¿no? Fíjense en esta diapositiva, ¿no? ¿De qué sirve tratar a alguien y luego volver a una chabola, ¿no? Las pobrezas. La Organización de las Naciones Unidas define a la pobreza como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. En definitiva, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica pero digna. Las condiciones serían el acceso a los alimentos, al agua potable, a las instalaciones sanitarias, a la salud, la vivienda, vivienda digna, educación e información. La pobreza extrema, antes se hablaba de las personas que consiguen menos de 1,90 dólares estadounidenses al día y en 2024 se ha elevado la cifra a 2,15 dólares al día. Las consecuencias de la pobreza extrema son el aumento de la mortalidad, la malnutrición, el desarrollo de enfermedades, el analfabetismo, la discriminación social y la exclusión social. Manfred Machnis, que fue premio Nobel alternativo de economía, de origen a través de sus padres alemán, pero nacido y vivió en Chile, fue profesor en la Universidad de Berkeley, falleció en el año 2019 y tiene una teoría sobre la economía descalza, ¿no? Entonces él habla de que la pobreza es cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha. En definitiva, eso revela una pobreza humana. Él habla más que de la pobreza como en singular, de las pobrezas, ¿no? Y habla de pobreza de subsistencia, como pueda ser la falta de alimentación o abrigo, la pobreza de protección de los sistemas de salud, que no les llegue el sistema de salud por la cobertura sanitaria universal, la pobreza de afecto por la opresión, de entendimiento
por la deficiente calidad de la educación, por la participación debido a la marginación y discriminación, y pobreza de identidad por la emigración, como anteriormente comentaba. La ley de atención inversa, que la realizó por primera vez Gillian Tudor en el año 1971, siempre se hablaba y se sigue hablando. De hecho, hace unos días apareció una noticia en la prensa española al respecto de que las personas emigrantes o las personas en peor situación social, con peor estatus socioeconómico, acuden más a la asistencia sanitaria o a la atención sanitaria que las personas de un nivel más alto. Eso es absolutamente al revés, ¿no? La disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente con la necesidad de la población atendida. En definitiva, acuden más a la asistencia sanitaria o a la atención sanitaria las personas de un nivel, de un estatus socioeconómico más alto que las personas que lo tienen más bajo. Con lo cual, pues la pobreza se reconoce como aliada permanente de la exclusión en salud, como veremos ahora. Respecto a las enfermedades no transmisibles, en una nota informativa de la Organización Mundial de la Salud del 23 de diciembre del año 2024, habla de que las enfermedades no transmisibles supusieron el 75% de las muertes que se producen en el mundo en el año 2021. Más del 82% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. La pobreza está estrechamente relacionada con las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas. Las personas socialmente desfavorecidas enferman más y mueren antes. Este es un artículo que publiqué con el doctor Luis Cámara de Buenos Aires, que lo titulamos Medicina mirando al cielo o mirando al suelo, donde simplemente una reseña final, ¿no? En los estudios científicos se deben incluir las condiciones sociales de las personas para que hablemos de la realidad y, por tanto, de personas con enfermedades y no de enfermedades en personas. Miremos al suelo y no al cielo. Los clínicos en general estamos siempre obcecados con el tema de hablar de enfermedades y no de personas con enfermedades. Por tanto, como antes decía, la pobreza o las pobrezas siempre lo que generan es desigualdad. Los países de bajos ingresos viven permanentemente en crisis y solo parece que existe la crisis y entonces la miramos y vemos cuando afecta a los países de altos ingresos. Respecto a la desigualdad, como antes comentaba, la exclusión en salud es una parte de la exclusión social y se define como la falta de acceso de ciertos grupos o personas a bienes, servicios y oportunidades que mejoren o preserven su estado de salud y de las cuales otros individuos o grupos disfrutan. Esta es la tendencia de la desigualdad publicada por el Banco Mundial hasta el año 2022, desde el año 90, desde el año 2000-2022, ¿no? En América Central, América Latina y el Caribe, el Cono Sur y la región andina. Como ven, el índice de Gini, el coeficiente de Gini puede estar entre 0 y 1. 0 sería igualdad absoluta. Todas las personas tienen la misma igualdad. Y 1 sería que una sola persona tiene toda la economía o todo el dinero de un país entero, ¿no? O sea, uno viviría rico y el resto viviría en pobreza. Como ven aquí, paso a la diapositiva que me he ido. Como ven aquí, en el año 2000 estaba esto casi llegando al 0,6, el índice de Gini. También digo el coeficiente de Gini. El índice de Gini se mide en porcentaje. Es el equivalente, ¿no? Sería 0,6
coeficiente de Gini, índice de Gini 60%, ¿no? Quiero decir que cuanto más bajo sea el coeficiente de Gini, mejor está ese país respecto a la igualdad. Este sería un mapa mundial donde la zona esta roja más oscura corresponde a los países con más desigualdad y la zona verde a los países que tienen más igualdad, ¿no? Esto sería América Central, incluido América, parte de América del Norte, México. Argentina tiene un índice de Gini de 0,42 o 42%. Si digo, el índice de Gini es del 42% y el coeficiente sería 0,42, lo que está casi en la banda media y tendría que bajar mucho más, ¿no? Hay datos publicados no por el Banco Mundial, sino por entidades en Argentina referente al año 2024, en el cual el índice de Gini ha subido me parece que eran los dos últimos años, ¿no? Estaba en 0,43, 0,427, una cosa así, ¿no? Como ven aquí, las tendencias de desigualdad en el índice de Gini, en el caso de Argentina, a nivel urbano, en el año 2021 era de 0,42 el coeficiente, ¿no? Como antes expresaba. Ya casi finalizando, les voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Este libro fue publicado por Michael Marmot, que fue presidente de la Asociación Mundial de Médicos y habla sobre la brecha en salud respecto al reto de un mundo desigual, ¿no? Y pone un ejemplo. En Baltimore, en Estados Unidos, en el año 2015, en un barrio pobre que se llama Acton Drive, la mediana de ingreso familiar era de $17.000 al año, el 90% no va a la universidad, un tercio de las personas entre 10 y 17 años son arrestadas anualmente, hay 40 homicidios por 10.000 habitantes y la población casi exclusivamente es negra. Y las opciones de vida saludable son de escasa prioridad, obviamente porque lo primero que tienen que hacer es vivir. En cambio, en el barrio rico, que es Roland Park, el nivel de ingreso es de 90.000 respecto a 17.000, el 75% finaliza en la universidad. Respecto a los homicidios, hay uno, digo, los arrestos, uno mm, por cada 50 personas al año, 4 homicidios por 10.000 habitantes, aquí en este caso eran 40. La población casi uniformemente es blanca y la esperanza de vida es 20 años más que en el barrio pobre. ¿Cuál es el impacto de los determinantes sociales en salud? Nuevamente vuelvo a Marc Lalonde, que tuve la suerte de conocer en el año 2014, que estaba en el Hospital General de Toronto y haciendo, bueno, en un centro de investigación de la Universidad de Toronto, y tuve la suerte de conocer a Marc Lalonde en aquel tiempo. Y entonces él habla, como ven en la diapositiva, la contribución potencial a la reducción de la mortalidad y el gasto en salud. Ejemplo, en el sistema de salud se gasta un 90,6% y reduce la mortalidad en un 11%. En el caso de la biología humana, el gasto es del 6,9%, pero se podría reducir la mortalidad en un 27%. En el entorno de vida, el gasto es de un 1,5% y la reducción del 19%. En los estilos de vida, el gasto del 1,2% y la reducción de mortalidad de un 43%. O sea, estamos metiendo dinero aquí
que habría que distribuirlo en estos otros tres parámetros, sobre todo en estos dos, porque sobre la biología humana relativamente se puede hacer poco. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? La OMS dice que hay que mejorar las condiciones de vida, que haya equidad desde la infancia, entornos salubres para una población sana, prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida, atención universal de la salud, la cobertura sanitaria universal y luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos a través de equidad sanitaria en las políticas, sistemas y programas, emancipación política e integración, gobernanza mundial eficaz, protección social a lo largo de la vida y atención universal de la salud. Este es un artículo que publicamos en la revista Medicina de Buenos Aires, en el que me tocó una parte sobre los determinantes sociales en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, las recomendaciones que hacíamos, el grupo que participamos en ello, para los profesionales era que en la entrevista clínica preguntar el nivel educativo de la persona que se atiende, porque se sabe que a mayor, digo, a menor nivel educativo, más enfermedades se pueden tener, valorar la autopercepción de salud, porque la autopercepción de salud, hay un metaanálisis del año 2006 de Karen de Salvo de la Universidad de Nueva Orleans, en la cual a través de simple pregunta, las preguntas es una escala de Likert. ¿Usted cómo percibe su estado de salud? ¿Como excelente, muy bueno, bueno, regular o malo? Esa es una escala estadounidense. La escala que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que también se utiliza en Europa, es usted percibe su estado de salud como muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo, ¿no? Pues aquellas personas que lo perciben como malo tienen más probabilidad de fallecer que las personas que perciben su estado de salud como bueno, ¿no? Por tanto, la autopercepción de salud es un factor pronóstico bueno. Nosotros hemos hecho trabajo de autopercepción de salud añadiéndole al índice Profund en pacientes pluripatológicos y mejora la previsibilidad que tiene el índice Profund de mortalidad a un año. Sobre la cobertura sanitaria universal, como antes comentaba, también es importante el acceso a los medicamentos que les sean prescritos. Hay gente que no pueden permitirse pagar un medicamento que le hayan prescrito, ¿no? Valorar la soledad, porque la soledad en un metaanálisis hecho sobre, digo, en una revisión sistemática hecho sobre 1.680 artículos, se determina que la soledad no deseada produce enfermedades cardiovasculares, depresión, facilita la posibilidad de enfermedad de Alzheimer, etcétera. O sea, afecta a un montón de órganos y sistemas a nivel de la propia persona, ¿no? Y luego valorar si es posible la privación económica. Esta es más dificultoso porque las escalas que hay hoy en día, en Europa se utiliza el, el índice AROPE, pero va de 0 a 55 años. O el que más se utiliza a nivel mundial, que es el índice multidimensional de pobreza de Oxford, ¿no? Este índice mide hasta los 70 años. Estamos haciendo un trabajo sobre enfermedades crónicas de mayor mortalidad y en pacientes pluripatológicos donde tratamos de hacer, si es posible, una escala que pueda medir en personas por encima de los 70 años, porque la edad media de los pacientes pluripatológicos es de 78 años. Los 10 principios de la salud, y ya voy terminando. El jefe médico de Inglaterra en el año 1999 decía que para alcanzar los 10 principios de la salud
no fume, si puede dejarlo, hágalo, si no puede, reduzca el consumo, siga una dieta equilibrada con abundante fruta y verdura, manténgase físicamente activo, controle el estrés, por ejemplo, hablando las cosas y tomando tiempo para relajarse, si bebe alcohol, hágalo con moderación, cúbrase del sol y proteja a los niños de las quemaduras solares, practique sexo seguro, aproveche las oportunidades de detección del cáncer, sea seguro en la carretera, respete el código de circulación, aprenda el ABC de primeros auxilios, vías respiratorias, respiración, circulación, etcétera. En definitiva, sobre todo las partes primeras, estas de aquí, es lo que nosotros hacemos habitualmente, lo que nos indica también o lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que escribimos prácticamente en todos los sitios. Pero claro, yo puedo tener posibilidad de ingerir alimentos mm, que probablemente no tenga posibilidad de adquirirlos, ¿no? Frutas, verduras, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo breve, ¿no? Respecto a esto, David Gordon de la Universidad de Bristol, con un grupo de compañeros, le respondieron lo siguiente: no sea pobre. Si puede, deje de serlo. Y si no puede, intente no ser pobre por mucho tiempo. No viva en una zona deprimida. Si vive allí, múdese. No sea discapacitado ni tenga un hijo discapacitado. No trabaje en un trabajo manual estresante y mal pagado. No vivas en vivienda húmeda y de mala calidad ni te quedes sin hogar. Sé capaz de permitirte pagar actividades sociales y vacaciones anuales. No seas padre soltero. Reclama todos los beneficios a los que tienes derecho. Sé capaz de permitirte el lujo de tener un coche. Utiliza la educación para mejorar tu posición socioeconómica. En definitiva, la gracia de lo del grupo de David Gordon es comentar lo que yo antes estaba diciendo, ¿no? Hay gente que vive en una situación que es imposible salir de ella, ¿no? Y lo hacen con una gracia infinita. Y con esto concluyo. Concluyo con una propuesta de expresión que es determinante, ¿no? Aquí les pongo a Charles Perry Scott, que fue editorialista del Manchester City, del Manchester Guardian, iba a decir el Manchester City pensando en el fútbol, del Manchester Guardian, que ahora se llama Guardian, el periódico inglés, en los 100 años de publicación de la salida del periódico, ¿no? Que salió en el año 1821. Y en el 1921, en mayo, escribe en su artículo editorial que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Pues con esto concluyo y les doy las gracias. Muchísimas gracias por su atención y espero que estén bien y que les vaya todo bien. Muchas gracias.